Bienvenidos a una nueva edición de la Liga al Día y yo con el gusto de, siempre los veo los viernes, pero arrancar la semana con Rodrigo Faiz y con Moisés Llorens, pues no se me viene a la mente nada mejor. Después de un gran fin de semana, además aquí les presentamos el menú del día para que se les antoje un poco más la platiquita, claro. Todo lo que dejó el derby, Rodri, que estuvo ahí para cada momento bueno y pues no tan bueno, así mejor lo dejamos. Y la primera derrota finalmente llegó para el Fútbol Club Barcelona después de 7 victorias de manera consecutiva para el nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick. Por supuesto, lo más reciente con nuestros insiders y aquí siempre hay tiempo extra para divertirnos un poco porque hay una nueva joya y ya el Fútbol Club Barcelona le tiene la mirada bien puesta, les platicamos un poco más adelante, pero vamos por partes, porque lo que ya platicábamos, al Real Madrid le empatan sobre la hora, en un partido bastante entretenido, nos gustaría enfocarnos en lo futbolístico, lamentablemente Rodri al final no fue así. Para los que no han visto todavía esas imágenes lamentables, que por cierto no es algo que me haya sorprendido, pero te felicito por cómo manejaste esa situación porque se viven momentos bastante tensos, de bastante adrenalina, un poco de miedo también ahí por en medio. Platícanos cómo fue que te empezaste a dar cuenta lo que estaba sucediendo con Thibaut Courtois y la afición del Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Chris? El saludo, muchas gracias para ti, para Moy y para toda la gente. Bueno, la verdad que no es plato de buen gusto hablar de esto, sobre todo teniendo en cuenta lo que mueve un derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿no? Pero sí que es cierto que la rivalidad ayer se llevó al extremo y fue un plato de muy mal gusto. Lo que ocurrió ayer porque primero es mala imagen para el Atlético de Madrid, mala imagen para el fútbol español y una imagen global de vergüenza, una imagen dantesca y sobre todo esa interrupción de 10 minutos, un poco más el calentamiento, después de esos gritos, ¿no? Para poner en contexto a la gente que no la haya visto, las imágenes son bastante claras, marca el Real Madrid con ese gol de Militao y justo 2 minutos antes o un minuto antes, justo antes de ese gol, la grada, ese sector de la grada del Metropolitano canta Courtois, Courtois muérete, dicho de forma directa, y es una desgracia que eso tenga que ocurrir y escucharse sobre cualquier persona, sobre cualquier jugador en los campos de fútbol. Y entonces cuando marca Militao, Courtois se da la vuelta y se encara con la grada diciendo venga, ahora seguid llamándome lo que me estáis llamando. Básicamente es lo que ocurre, y es cuando los hinchas del Atlético de Madrid, de esa sección, insisto, de la grada del Atlético de Madrid, empiezan a emprenderla contra Thibaut Courtois y empiezan a lanzarle encendedores, empiezan a lanzarle vapers, algún que otro bocadillo también cayó, varias botellas de plástico que no llegaron a impactar al portero del Real Madrid, y es cuando efectivamente, después de un primer aviso, siguen esos lanzamientos de objetos contra Thibaut Courtois y el árbitro Busquets Ferrer activa ese protocolo de la Liga que está muy bien organizado y que ayer se aplicó de forma perfecta para que dejasen de arrojar ese tipo de objetos hacia el portero del Real Madrid, más que nada para intentar salvar y cubrir a Thibaut Courtois. Los jugadores se fueron al túnel de vestuarios y empezó una de las imágenes también más complicadas que hemos visto en los últimos años en la Liga. Vimos como el propio Simeone y sobre todo Coque y Jiménez se acercaron hacia esa parte de la grada para intentar dialogar con los violentos, para intentar decirles que había que estar más tranquilos, que dejaran de tirar objetos para que se reanudara cuanto antes el partido. Insisto, todo esto con 1-0 a favor del Real Madrid. Luego sí que es cierto que después de 10-15 minutos la cosa se reanudó sin ningún tipo de problema, afortunadamente, con cánticos del Frente Atlético a favor del Atlético de Madrid, y dio la sensación como que se pudo terminar el partido de la mejor forma posible, con ese empate para los colchoneros con el gol de Correa. Pero las imágenes, Chris, de verdad fueron lamentables, fueron horribles, fueron de muy mal gusto, y sobre todo la imagen del Atlético de Madrid, de esa parte en concreto de la afición del Atlético de Madrid y del fútbol español, por los suelos por culpa de los cuatro de Y siempre, es ¿no? increíble que hace unos días veíamos imágenes similares de los jugadores del Athletic Club acercándose también a la grada, pidiéndoles un poco de tranquilidad. Y es increíble que hayamos visto ahora al Cholo Simeone acercarse. Esto fue lo que dijo el Cholo después del partido. Ellos decían que lo había provocado el arquero rival. No justifica esa acción lo que hicieron, pero también se puede sancionar a los que provocan. Le dije a Courtois que estuviera tranquilo. No necesitamos a esa gente en la grada. Cuidado con los que nos hacemos la víctima. Se ve cuando Courtois carga a la gente y se ríe.
Y también escuchábamos, terminando el partido, Coque platicar contigo, Rodri, y con Mario, pero muy que Coque decía, bueno, yo tengo muy buena relación ahí con Courtois, pero pues básicamente lo mismo, ¿no? Pidiéndole un poco de tranquilidad. Muy, ¿cómo interpretar esto, lo que dijo el Cholo? Porque no estamos tratando de defender ni un lado ni del otro, como que parecen situaciones un poco indefendibles. Bueno, saludos a ti, Chris, saludos a Rodri, a toda la audiencia, a los compañeros, a los haters. Claro, es que eso según desde el prisma desde el cual se quiera ver, ¿no? O desde el atril, desde cada uno esté posicionado para interpretar. Yo ayer estuve con Rodri, tuve la suerte también de estar presente en la cobertura de ESPN para cubrir información del partido. Y en todo momento es verdad que hay... en todo momento la afición del Atlético de Madrid estuvo... Entenderme, o sea, el global de la afición del Atlético de Madrid estuvo excelente, animando desde el primer momento hasta el último instante, ¿no? Es verdad que hay un grupo de descerebrados, de delincuentes, que, claro, a mí me pilla muy lejos. Y ayer me di cuenta de que hay mucha gente que... y todo esto lo explico para poner en contexto el razonamiento que quiero hacer, ¿no? O sea, a mí me pilla muy lejos todo lo que se vive en el día a día con los ultras del Club Atlético de Madrid. Hay mucha gente que señala a la directiva, a la propiedad del club, de que les permite hacer todo lo que quieran. Hay incluso voces que hablan que futbolistas, bueno, porque son muy cercanos a ese grupo. Y, claro, visto así, tú entiendes que la gente que se siente... Hay gente que se siente ofendida por la reacción de la grada y hay gente que se siente ofendida por la reacción de Thibaut Courtois. Porque es normal que en un clásico, en un derbi cada vez más caliente como es el de Madrid, pues haya rifirrafe entre la afición local y el equipo rival. Eso pasa en el Bernabéu cuando va al Atlético de Madrid y pasó ayer con el Madrid cuando va a Civitas Metropolitano. Es verdad que en su día Florentino Pérez hizo el trabajo que tenía que hacer, que era echar a los ultras del fondo sur del Bernabéu, como anteriormente también lo había hecho Joan Laporta con los Boixos Nois del gol sur del Camp Nou, pero en el Atlético de Madrid siguen residiendo ese grupito ahí. Y claro, según donde estés posicionado o según quién esté posicionado, te da una versión y te da otra. Ayer las tertulias radiofónicas en España, claro, escuchabas al tipo que es cercano al Real Madrid y ponía a parir a estos, aprovechaban el momento para poner a parir a los ultras violentos. Y escuchaba a esa gente cercana al Atlético de Madrid y decían que, claro, que la reacción de Courtois, que venía calentado por todo lo que le había dicho la grada a lo largo de todo el partido, había sido excesiva, ¿no? Yo creo que Coque y Simeone se encuentran en un momento muy delicado. Porque, claro, es verdad que uno es el entrenador y otro es capitán, el primer capitán del equipo. Y, lógicamente, ellos tienen muchas tendencias sobre todo lo que se tiene que decir en el Club Atlético de Madrid. Yo creo que lo que quiere hacer el Cholo, que ha sido muy criticado por esas declaraciones, es tratar pues, de que el foco se dirija también hacia la figura de Thibaut Courtois. Y lo que hace Coque es decir que él no es nadie para decir que si el club tiene que echar o no a la gente del fondo sur del Civitas Metropolitano. Es una situación muy compleja. Lo que es verdad es que es algo esperpéntico. Es algo que no nos agrada ver, pero que es algo que desgraciadamente va muy ligado al mundo del fútbol. Sí, sí, y pasa a nivel internacional y no es la primera vez que lo platicamos aquí en esta plataforma con situaciones de violencia en lugar de enfocarnos lo que sucedió dentro del terreno de juego. Quiero ver lo que dijo aquí Carlo Ancelotti ya para cerrar tema y poder ahora sí hablar de lo que sucedió dentro del terreno de juego. Dice, no creo, nos afectó a los dos por igual, todos queríamos jugar, la decisión fue la correcta. El árbitro dijo que tiraron mecheros y que había parado 2 veces el partido, si tiraban otro tenía que pararlo. Chris, sí. perdona que a lo mejor le querías preguntar a Rodri. Deja que te diga otra cosa en de la grada del Club Atlético de Madrid y sobre todo de ese fondo sur. Cuando por megafonía se anunció que si se volvía a lanzar un objeto, el partido se volvería a parar con el riesgo
de que evidentemente le diese los 3 puntos ya directamente al Madrid, porque eso podría haber pasado, no cayó nada más. Sí, mentira, no te lo digo, en cayó un bocadillo en papel de albal, se lanzó desde la grada, pero ¿sabes qué hizo la grada del Civitas Metropolitano? Ese mismo Fondo Sur se giró y recriminó a la persona que había lanzado ese bocadillo que no se volviera a hacer. Hubo bronca en ese mismo Fondo Sur, de donde antes se había lanzado mecheros y desde donde antes se había provocado toda esa batalla en contra de Thibaut Courtois. Hubo reprimienda para el que se saltó el aviso público que hizo el club. Sí, es que no, ni eso me convence, Moy. O sea, no, yo no trato de... Es importante contarlo, pero cuando escucho ese tipo de cosas, así, sí. Espérame, Moy. Lo que me imagino es un padre, una madre regañando al niño que ya está provocando y le dice 1, 2, 3 y a la tercera sigues, te va a ir muy, muy mal. Pero el niño ya hizo lo que no está bien y acá es la misma situación. Es increíble que tenga que tratar a gente con poca inteligencia y que no merece estar en un estadio de fútbol como niños de 5 años. No, totalmente. Sí, muy rápidamente ya para ir pero es que yo no trato de convencer a nadie. Yo simplemente os explico. Yo no trato de convencer a nadie. Es decir, yo tengo mi pensamiento, Rodrigo tendrá el suyo, tú tendrás el tuyo. Yo no quiero los hechos, Moy. Eso sí te lo reconozco. Ya está. Es decir, yo no ni quiero convencer ni trato de convencer a nadie. Simplemente explico que una vez hubo una advertencia por megafonía, que el público que hizo, pues el público reaccionó. Que antes se había equivocado, sí, pero igual que se equivocó, la segunda vez la gente ya entró en otra dinámica. Que con eso, no, evidentemente, ni quiero convencer ni quiero exculpar a nadie. Cada uno que haga lo que quiera. No, fue una que no describe bien lo que platicaste, muy, porque al final es otra perspectiva también y otro lente que quizás no teníamos en cuenta. Y lo que refleja es que entonces esos anuncios sí funcionan hasta cierto punto. Pero lo que es frustrante es tener que llegar a ese punto y sé que todos estamos de acuerdo aquí. Rodri, con todo esto, sucede la pausa, ¿no? Que no es bueno ni para el Real Madrid ni para el Atlético de Madrid, pero a final de cuentas el Atlético se ve abajo en el marcador 1-0. ¿Cómo viste la reacción por parte del Atlético que todavía con esa revisión del gol se queda con el nervio hasta el final del partido? No, había una reacción que es que volvemos a lo mismo. Los inútiles que estaban en el fondo van contra, no Courtois, sino contra su propio equipo, porque en la segunda parte el Atlético de Madrid con la entrada de Coque mejoró muchísimo. Y se ve un equipo mucho más fluido, un equipo que atacaba un poco más, que está todavía lejos obviamente de su prime, pero que estaba jugando mejor que el Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid tiene mucha calidad individual y precisamente con poco te hace mucho daño, y con ese 0-1, que es cuando explota absolutamente todo, en ese momento el Atlético de Madrid para mí estaba un pelín mejor que el Real Madrid, y por eso vuelvo a la tontería de esta gente, de estos energúmenos, y que para mí, insisto, con el tema inicial, no hay peros que valga, volviendo a las palabras de Simeone y volviendo a las palabras de Coque. Entiendo que en una parte también ellos tienen que defender a la afición en global del Atlético de Madrid, pero creo que estuvieron muy desafortunados porque no es la forma en la que tienes que defender lo que ocurrió ayer. Más que nada porque es indefendible. O sea, es que es indefendible. Es indefendible. Courtois no insultó a nadie. Courtois tuvo una actitud después de años y años de persecución de ese mismo fondo y de parte de otro sector de la grada del Atlético de Madrid, que le han tirado más de 1000 ratas. Más de 1000 peluches de ratas, porque lo hemos visto y lo hemos vivido. Le han gritado de todo, le han amenazado, le han insultado. Y ayer hay que recordar eso, que Courtois muérete justo antes del gol de Militao. Sí. Hay que tener todo esto en cuenta. Y sí, esto habría que habérselo dicho a Coque o a Simeone, porque hay que tener todo encima de la mesa. Y eso, por ejemplo, desde la perspectiva del Atlético de Madrid, de los protagonistas, insisto, entendiendo cierta parte de lo que puedan decir Simeone y Coque, eso no lo tuvieron en cuenta y no lo comentaron. Entonces, por eso os digo que al final lo que pasó fue muy en contra del Atlético de Madrid, y os voy a contar una cosa que lo confirma, y es que el propio Cholo Simeone, desde la reanudación del partido, yo creo que hizo mucho más hincapié en animar otra vez a la grada, en intentar alentar al público, enganchar otra vez lo que era el ambiente previo a la pausa, para intentar que esto durase hasta el final del partido. Hizo un
esfuerzo tremendo el Cholo Simeone para devolver otra vez ese ambiente que era muy bueno y muy favorable al Atlético de Madrid para después del parón. Y insisto que al final, porque empató Correa y la gente se fue más o menos feliz y contenta, porque ahí está la celebración, que por cierto, igual deberíamos hablar de celebrar un empate por parte del Atlético de Madrid, mirando precisamente a ese sector. Para mí, muy mala decisión por parte del vestuario, pero por lo menos la gente atemperó un poco los ánimos con ese gol de Correa en el último minuto. Y aprovecho lo que estamos viendo en pantalla escrito, lo que dejó el Derbi de Madrid en cuanto a estas imágenes, porque como dice Rodri, es muy difícil desviarnos de ese tema que al final de cuentas dominó lo que fue el partido, a pesar de golazo también que vimos por parte de Militao. Moy, ¿qué es lo que puede dejar el Derbi de Madrid después de una semana de tensión en cuanto a las gradas? Se trata que esto fue la gota que derramó el vaso, sin duda, en cuanto a la reacción de la liga después de hacer la investigación, no solo por los hechos, sino por esos pseudoaficionados que también ahora a máscara llevan. Bueno, el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado hoy mismo diciendo que, bueno, que vuelve a condenar los hechos y diciendo que, bueno, que hay un seguidor detectado ya, o sea, identificado, que va a ser expulsado permanentemente de la nómina de socios del club, y que también prohíbe que a partir de ahora la hinchada del Club Atlético de Madrid, los ultras, no puedan ir con la cara tapada. Bueno, pues a mí me parece que sí que es cierto, es un poco... No sé, no encuentro la palabra, ir al fútbol. Es una vergüenza. Sí, no, yo es que creo que es más. O sea, es muy cobarde ir con la cara tapada. Sí. Creo, pero bueno. Dicho eso, vamos a ver cómo se maneja todo, ¿no? Porque claro, la bola es muy grande. Y ahora, a través de esto, sí que se podría entrar en una especie de debate que debería ser constructivo para tratar de reconducir muchas cosas. Se quiere cambiar una cosa que siempre ha existido en el fútbol, que es tratar de enfurecer al rival a través de malos modos, lógicamente, ¿no? Vamos a ver cuál es la de la liga, si cierran parcialmente esa grada en el Civitas Metropolitano, si cierra la totalidad del estadio, sería una injusticia porque hay gente del Atleti y hay familias del Atleti que van a ver a su equipo y animan a su equipo y no se meten en ningún tipo de lío. A lo mejor sería pues triste que pagasen justos por pecadores, pero ya sabemos cómo va esto. Y se tiene que hacer una lectura. Lo interesante sería poder hacer una lectura positiva, ¿no? O sea, que el epígrafe sea bonito, ¿no? Que digas, bueno, pues pasó esto, pero se pudo corregir y se adoptaron estas medidas y se han llevado a cabo y se han podido corregir esto y yo creo que estamos ante una oportunidad histórica porque es un caso que ha sucedido aquí en España, pero que tiene una dimensión prácticamente mundial. Dicho eso, y me gustaría hacer una reflexión futbolística. Ayer el Real Madrid demostró que cuando es un partido serio y un partido grande, juega al fútbol, sabe jugar este tipo de partidos como nadie. ¿Qué piensas, Rodri? No, acabo, porque en la primera parte es un primer acto muy táctico, tanto de Ancelotti como de Simeone. Y en la segunda parte, como bien dice Rodri, cuando sale Koke, que cambia mucho el Atlético de Madrid, que adelanta la presión, que el Atleti juega otra cosa, que se acerca, genera poco peligro, todo se ha dicho, porque está muy bien defendido por parte del Real Madrid, la primera que tiene el Madrid la enchufa. Y eso hace muy grande todo el trabajo de Ancelotti, porque sabe guardar la ropa de manera perfecta y cuando te tiene que dar el picotazo te lo pega. Luego un accidente acaba metiendo el empate en el Atlético de Madrid. Pero hay que destacar que el Real Madrid, ¿gustará más o gusta menos? A mí no me gusta nada cómo juega el Madrid, pero se tiene que reconocer que este tipo de partidos los juega como nadie. Y creó muchas oportunidades también, Rodri, con Rodrigo, que se pierde un par, con un tiro de larga distancia de Valverde, con otro tiro de larga distancia que pudiera haber sellado el partido de Endrick. Pero al final, ¿cómo calificas lo que viste por parte del Real Madrid? Para mí insuficiente, ¿eh? Y lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque si el Madrid quiere hacer algo esta temporada, ya se puede poner las pilas muy bien, porque ayer demostró que no está bien en este inicio de temporada,
con gente a nivel individual, insisto, con lo que os decía al principio, que te pueden salvar los muebles y que al final, con esa calidad que es tremenda a nivel de inversión, a nivel de toque, de remate, de defensa, le está haciendo al Real Madrid aguantar el tirón del Barça y aguantar un poco el tirón también del Atlético de Madrid, pero no es suficiente si el Madrid quiere títulos este año, y si no espabila, va a tener muchos problemas esta temporada el Real Madrid, porque, insisto, con Vinicius, con Mbappé, con Rodrigo, puedes tirar de vez en cuando, pero va a llegar un momento en el que si no carbura el resto del equipo, olvidaos. Y por eso os digo que a mí ayer sí que es cierto que tienes el disparo de Valverde, el de Rodrigo, la oportunidad que tiene Endrick, que me consta que ya le dieron el toque en el vestuario, porque ya lo hizo el otro día en Champions y le salió bien con la ayuda del portero, pero ayer lanzó un disparo teniendo una opción en la banda izquierda, no me acuerdo si era Bellingham o quién estaba cerca de él, y decide jugársela desde 30 a 35 metros. Y es que no puede estar así Endrick, con la edad que tiene, desperdiciando contras de ataque en la que tienes 2-1 y cierta ventaja a favor del equipo. Por tanto, insisto, hay un momento en el que el Real Madrid tiene que pararse, tiene que analizar y sobre todo tiene que actuar. Y ese momento creo que ha llegado, porque después de lo visto ayer no le va a dar al Real Madrid si sigue en esta misma línea para intentar conseguir algo grande este año. Sí, que es un poco complicado pensar en un Real Madrid que no le podría alcanzar después de cómo ha jugado también las últimas temporadas, y también al final, sí, Moy. No, pero a raíz de lo que dice Rodri, es que estamos en lo de siempre, que juegan muy poco, pero ayer, si no hay un accidente y un rebote, el Madrid se va con los 3 puntos, sin jugar a nada. Sí. Pero bueno. Ya, pero esto te vale, y se muestra también ayer que contra el Alavés igual te puede servir, o contra el Getafe, pero contra un Atlético de Madrid al final la tiene, y con suerte o sin suerte, pero al final te quita 2 puntos al final. Pero es que el Madrid fraguó gran parte del título de la temporada pasada de esa manera, Rodrigo. O sea, y también aprovechando los constantes errores del Barça y del Atlético de Madrid. Pero no estoy de acuerdo, fíjate, Moy, porque el año pasado, teniendo en cuenta que la planificación deportiva no se distingue demasiado entre esta temporada y la anterior, pero el año pasado Rüdiger estaba muy bien, estaba Nacho, que era muy polivalente, Carvajal estuvo a un nivel enorme desde el principio de temporada. Era otro Madrid. Mendy no hacía aguas y no tenía las desconexiones que está teniendo esta temporada. Arriba se entendían mucho mejor y era una forma que, insisto, ya lo hemos comentado aquí, a ti igual no te gustaba, pero a nivel de fútbol sí que es un fútbol diferente, menos vistoso, pero jugaban muy bien al fútbol. Y tenemos también la ausencia de Toni Kroos, pero es que esta temporada no tienes nada que aferrarte del Real Madrid, porque los de arriba no defienden, no ayudan, no se entienden, el centro del campo está partido y atrás tienes un déficit importante que hace que tengas aguas y que el rival... Bueno, le falta la regularidad, pero todo y eso en un partido clave como era el de ayer, si no es por un rebote en la última jugada del partido, como aquel que dice, el Madrid se va con los 3 puntos de Civitas Metropolitano. Este tipo de partidos el Madrid los juega como nadie. Bueno. Cris, los pájaros disparan las escopetas. Ayer empata el Madrid y habla bien hoy del Madrid y yo no. Pero, a ver, al final el Atlético de Madrid sigue siendo como que el coco ahí del Real Madrid. Recordemos lo que fue la última derrota en Liga, que fue el 24 de septiembre del año pasado. Así que sí, ahora se juega como con esa mentalidad los derbis, y parece que el Atlético de Madrid todavía con esa mentalidad le puede ganar un poco al Real Madrid, aunque no le ganó, quedó en un empate. Esto fue lo que dijo Carlo Ancelotti ya para cerrar tema Real Madrid. Tras un empate que estuvimos muy cerca de ganar, puede pasar, el rival es muy fuerte, tiene mucha calidad, fue en el último minuto, es una pena. Controlamos bien el partido, estuvimos cerca, seguimos peleando, no nos desespera. Empatar aquí puede ser un buen punto para el futuro. Mira, el año pasado, justo lo que mencionaba también en lo que fue un partido muy interesante. Pero en otro partido muy interesante cayó la primera derrota del Fútbol Club Barcelona y la primera derrota de Hansi Flick en la Liga al frente del Barça. Moy, ¿cómo calificas la alineación que decidió poner Hansi Flick para enfrentar a los Osasuna? Bueno, pues como se podría etiquetar como de ataque de entrenador, pero yo creo que es un técnico con mucha personalidad. Lo que pasa es que es cierto que con el periódico del lunes bajo el brazo, pues te atreves a calificarla como de irresponsable. Porque el Barça tenía 8 bajas, le metes las ausencias de la rotación de Íñigo Martínez, de Casado y de Lamine Yamal y te cargas un equipo titular.
y el Barça, por ejemplo, defiende en Pamplona, que es un estadio complicado, un estadio que carga mucho en la grada y que Osasuna presiona mucho, lo metes con Koundé como lateral derecho y luego 3 jugadores que en el arranque de la pasada temporada 2 están en el filial y 1 en el juvenil. Es decir, estaba defendiendo a un equipo como Osasuna, que tiene a Budimir, que es uno de los máximos realizadores del pasado curso, con Brian Zaragoza, que es un chico que con espacios es peligrosísimo, y con un bloque como es el del conjunto navarro, que sube muy bien todo a conjunto, bueno, pues lo estaba defendiendo niños. Y claro, y al final, como dice mi abuelo, que mi abuelo siempre decía que no hay ningún dicho mentiroso, ¿no? Ningún refrán mentiroso. Y hay uno que dice que quien con niños se acuesta, meo se levanta, ¿no? Pues ahí tienes el lío. Es cierto, ¿eh? Es cierto que cuando Pau Víctor se encuentra el 2-1 tras el error garrafal de Herrera, es verdad que el Barça puede empatar el partido tranquilamente porque tiene llegadas, tiene una clarísima de Ferran Torres, y que con el 3-1 te da la sensación de que si el Barça era capaz de recortar distancias, podía meterse de nuevo en el choque, ¿me entiendes? Eso es cierto. Pero al final es muy fácil decirlo desde nuestra posición o desde mi posición, ¿eh? Pero teniendo en cuenta que el domingo había un Atlético Madrid-Real Madrid y que uno de los dos equipos o los dos podían dejarse puntos, a lo mejor jugando en Pamplona, que es un estadio muy exigente, mejor salir con algo, un equipo más reconocible a la etiqueta de titular, tratar de puntuar, tratar de ganar el partido, y ante el Young Boys, que es verdad que el Barça va a estar muy exigido en Champions por la derrota de Mónaco de hace 15 días, intentar mover un poco más el banquillo. Pero el que decide es Hansi Flick, que para eso le pagan y además generosamente muy bien. ¿Qué te parece esto, Rodri? Que no haya pensado Hansi Flick en este partido de liga, pero que igual estaba dividiendo un poco ahí el plan de juego, pensando en lo que es este partido y lo que se va a significar también para la UEFA Champions League, administrar minutos, etcétera, etcétera, que al final de cuentas, en cuanto al resultado se trata, por supuesto que no le resultó, pero ¿qué te parece esto que describe Moy, pensando en lo que se viene a mitad de semana? A ver, puedes entenderlo porque al final el Barça está quejado de muchas lesiones musculares, ¿no?, en este inicio de liga, pero a mí me da la sensación de que se junta un poco esa necesidad de rotar con un desconocimiento de dónde iba a jugar Hansi Flick. Y no estoy diciendo que no sepa lo que es Osasuna, ni Pamplona, ni el Sadar, pero me da la sensación de que no midió lo que tendría que haber medido, porque el equipo de Vicente Moreno es un equipo muy aguerrido, está ahí por méritos propios, y el otro día al final es un resultado muy abultado, se junta un poco todo, es el típico día en el que falla todo. O sea, yo creo que el planteamiento de Hansi Flick está de 1 a 100 en un 60%, por lo cual hay un 40 ahí que a mí me da la sensación de que hay, pues llámalo exceso de confianza o rotaciones forzadas, llámalo lo que quieras, pero el otro día al Barça, lo que fue la alineación, y lo veía en las redes sociales, todo el mundo se quejaba casi de lo mismo, ¿no?, que igual tendría que haber rotado en Champions y no tanto contra Osasuna, porque era una fecha muy importante, sobre todo, primero, con lo que se jugaba el Barça, y segundo, con lo que se jugaba luego tanto Real Madrid como Atlético de Madrid, que igual alguno de los que ayer empataron a 1, igual te lo podrías haber quitado en medio, o después de este empate, si hubieras ganado en Pamplona, pues hubieras metido más tierra, ¿no?, entre el FC Barcelona y sus perseguidores. Al final es lo de siempre, es una derrota muy dolorosa, porque al final son 4 goles los que te llevas en contra, que es muchos goles, son muchos goles, lo cual veremos a ver después de la llegada de Sesnik, si es algo que es tema del portero, de la defensa, pero lo que está claro es que a mí me da la sensación de que no valoraron suficiente lo que era un partido tan complicado como el de Osasuna. Una pregunta, Rodri, ¿hubieses pitado falta en el 2-0 de Osasuna? Sí. Y es que creo que esa jugada condicionó también mucho el partido, ¿eh? Sí, pero bueno, al final es lo de siempre. Es que por eso yo siempre os digo que no os metáis en guerras de árbitros, porque son o muy malos, o están muy perdidos, o la norma no está bien, pero yo hubiera pitado ayer leí un dato que un día de estos, si quieres, Chris, lo podemos analizar y profundizar con Rodrigo, y es que desde el estreno del VAR, ayer fue la jugada 60 en la cual el Madrid, el VAR le acaba quitando, o sea, le acaba dando la razón, o sea, le acaba quitando la jugada beneficiosa. Es decir, que si no hubiese existido el VAR, el Madrid se habría beneficiado de un error garrafal. Y sé que estamos hablando del Barça, pero es que me ha venido a la cabeza con el tema este
de la falta de... No es que te haya venido a la cabeza, No, obsesión, no, pasa nada. Rodrigo, te estoy hablando en No pasa serio. nada. Te estoy hablando en serio. No, tú no. Estamos hablando del Barça y de no, repente sacas no estamos hablando del dato Barça. del Real Estamos Madrid. hablando del Barça, no estamos hablando de una jugada que pudo cambiar el partido. Ya está. Y tú dices, y que te estoy dando la razón, que yo he correcto. repitado, No, y tú falta. dices que son malísimos. Pues como son malísimos, que sepas que los malísimos que son, el VAR ha corregido 60 jugadas de las cuales el Madrid se habría beneficiado de manera ilegal si no hubiese existido el VAR. Yo creo que es un tema para algún día hablar. Pero porque atacan más, Moy, uno y otros. Ya está. Compara ese dato entre el Barça y el Alavés. Que no, o el pero Leganés, escúchame, o el Rodrigo, que Getafe. lo que te estoy diciendo es que una jugada era fuera de juego, Sí, antes se habría dado gol y no se da gol. ¿Me A ver, entiendes? Moy, en tiempo real, sí parecía fuera de lugar, ¿eh? En tiempo real, honestamente. ¿El qué? Fue por el gol que le validan al Atlético de Madrid, que es que le dos puntos al Real Madrid. ¿Estás hablando de esa jugada o de qué jugada? Sí, que ayer, pero ayer, claro, el asistente levanta la banderola, ¿eh? O sea, el asistente anula el gol y el VAR es el que rectifica y le acaba dando el gol al Club Atlético de Madrid. Pues así 60 veces jugadas que el Madrid se habría beneficiado si no hubiese existido el VAR. Pero es que a mí ese dato, y os lo digo de verdad, no es por otra movida, pero es que, de verdad, habría que analizar, porque la jugada de ayer yo entiendo que es un error humano y que obviamente es por centímetros por milímetros, que es que el ojo humano no alcanza a ver ciertas cosas en cuanto a fueras de juego milimétricos. Y habría que ver de esos 60 errores, cuántos son errores milimétricos, como puede tener el Madrid o el Barça o cualquier otro equipo. El Barça tiene un juego de mucha más posesión, por tanto esos fueras de juego seguramente no pueda tener tantos como pueda tener el Madrid, que es un equipo más vertical que va al espacio. Pero es lo que hay, 60 veces. Apúntenlo. Bueno, pero y al final por eso se hace la modificación de la regla de que se termine la jugada antes de detener el juego por una bandera que se ve también ahí. Pero menos el día del Bayern. En tiempo real, ponte ahí y dudas, ¿eh? Y dudas que no hubo posición adelantada. Menos el día del Bayern de Múnich la temporada pasada, pero bueno. Bueno, ya nos estamos desviando del tema. Quiero cerrar con lo que dijo Hansi Flick después de su primera derrota. Dice, tienes que aceptar estas derrotas. No hemos jugado muy bien. Si queréis culpar a alguien de la derrota, culparme a mí. Creo que proteger a los jugadores es mi responsabilidad porque llevan muchos minutos, pero no esperaba que jugaríamos así. Le he dicho al equipo que hay que seguir adelante. Jugamos el martes, el domingo y estamos en el camino correcto. ¿Algo ya que quieras agregar, Boy, con las palabras de Hansi Flick? Bueno, pues que es el único mensaje que podía dar. Yo creo que ayer cuando Correa marca el gol del empate respira mucho el técnico del Barça, puesto que se encuentra que salva 2 puntos. El Barça sigue manteniendo un partido de ventaja con relación al perseguidor, en este caso el Real Madrid, y que bueno, que lo interesante sería que aprenda la lección y que sepa dónde va a jugar. Vitoria el próximo fin de semana, el próximo domingo a las 4:15 de la tarde, no va a ser mucho más sencillo que el pasado sábado en Pamplona. Esperemos que para entonces, y habiendo jugado el martes Champions, pues la cosa sea diferente y que el equipo salga enchufado. No lo que salga enchufado, que ponga un equipo más reconocible, pese a las bajas que tiene la plantilla a día de hoy, pero que sea un equipo más competitivo a nivel de experiencia. Por cierto, con Frenkie de Jong ya en el banquillo. Sí, eso es una muy buena noticia para el Barcelona, poco a poco recuperando sus elementos, porque han sido más noticias de bajas que de posibles altas que vemos también. Bueno, vamos a pasar a nuestra información de nuestros insiders. Hablando de bajas, Rodri, mala noticia para el Real Madrid en cuanto a la portería se trata. Sí, que finalmente es menor la gravedad que tiene esa lesión de Thibaut Courtois en el partido contra el Atlético de Madrid, porque hubo un lance en la segunda parte en la que le da un tirón en el aductor y que nosotros en ESPN ya avanzábamos ayer por la noche que se trataba de una pequeña roturilla y que pendiente de las pruebas
médicas del día de hoy, pues se establecería un periodo de baja, ¿no? Afortunadamente ese periodo de baja no es de 4 o 5 semanas, como alguno llegó a publicar, es de 2 semanas, o de 2 partidos, mejor dicho, porque no va a poder jugar los 2 próximos partidos Thibaut Courtois con el Real Madrid para recuperarse. Sí que la intención es poder llegar a tiempo al partido contra el Celta, que es justamente 7 días antes del Clásico, pero lo que está claro es que al Clásico Thibaut Courtois sí que llega, además llega sobrado, literal, lo que nos cuentan desde el entorno de Thibaut Courtois, las fuentes que maneja ESPN, y que, insisto, llegaría contra el Celta, jugaría contra el Borussia Dortmund y ya estaría 100% preparado para jugar contra el Fútbol Club Barcelona en ese Clásico, en el que obviamente estará ESPN. Por supuesto, con la emoción a tope también para la afición del Real Madrid de poder contar con su arquero en lo que va a ser ese Clásico en el Santiago Bernabéu. Muy, en cuanto al Fútbol Club Barcelona, nos mandaste la notita de que Méndez sigue mandando. ¿Por qué? Sí, pues porque talento que surge en la cantera, talento que acaba captando Méndez a través de los abogados que tiene en Barcelona y en Cataluña, ¿no? El último es Adam Carual, que es un niño de 12 años, de padres marroquíes, nacido en Alemania y que llegó procedente del PSV Eindhoven hace en 2023, es decir, el año pasado, ¿no? Es un niño con una habilidad tremenda, que bueno, que tiene muy buena pinta, pero lógicamente hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Ese chiquillo jugando al fútbol. Se entiende muy bien en las, dicen los técnicos del infantil, que es la categoría que está jugando ahora, recordemos 12 años, que se entiende muy bien con sus compañeros de ataque, sobre todo con Akomach, que es el hermano de Elías Akomach, el futbolista ahora enrolado con el Villarreal, y que también tuvo un pasado y además llegó a debutar con el primer equipo con Ronald Koeman con la camiseta del Barça. Pues Méndez le dijeron que había un niño que destacaba mucho, lo captó, tiene muy cerrado a ver, no está firmado, pero tiene un acuerdo muy cercano con los padres. El niño es, bueno, pues eso, muy habilidoso, es un fan del fútbol de calle. Y bueno, y en ese se está. O sea, además de Ansumane Fati, de Alejandro Valde, de Lamine Yamal, pues ahora Cabral, que aparece y que destaca, pues Josh Méndez ya lo tiene captado. Increíble, siempre hay un futbolista más joven, a final de cuentas, 12 años de edad es increíble. Lo vamos a platicar un poco más adelante también. Rodri, por ahora, platícanos de una visita sorpresa que hubo en Madrid. Sí, el Tano Ortiz, el exentrenador de, entre otros, América, Rayados, exjugador también en su día en varios equipos, pues estuvo de visita en Madrid, estuvo precisamente viendo a Diego Pablo Simeone durante el fin de semana, teniendo un pequeño intercambio de observaciones para aprender con el único objetivo del reciclaje, ¿no? Ahora que está libre. También estuvo y tuvo la opción, y ESPN fue testigo de saludar a Rodrigo de Paul el pasado sábado por la mañana en las instalaciones del Cerro del Espino, en Majadahonda, que es donde entrena el Atlético de Madrid. También visitó las instalaciones del estadio de Vallecas, del Rayo Vallecano, para ver a sus conocidos, amigos, etcétera. Todo encuadrado, insisto, en una especie de viaje con un único objetivo, que es el de intercambiar conocimientos con grandes profesionales, en este caso con Diego Pablo Simeone, para visitar a viejos amigos, y todo ello dentro de esa nube de información, porque esto es información lo que nos llega, de que es uno de los candidatos al banquillo de Boca Juniors. Después de... ¡Ostras! Sí, Boca Juniors. Es el preferido, de hecho, por lo que nos llega de Juan Román Riquelme. Veremos a ver, porque también hay más candidatos encima de la mesa, pero sí, de momento está aprovechando estos días libres para estar por Madrid, también para hacer un poco de piña con su equipo técnico y para visitar a Diego Pablo Simeone, entre otros, al igual que Rodrigo de Paul, etc. Bueno, haciendo la tarea, entonces el Tano Ortiz, un pequeño cambio de aire también después de... Sí, por supuesto, siguiéndolo muy de cerca ahí desde el banquillo de los Rayados del Monterrey. Y finalmente, Moy, contigo, platícanos un poco de esta resaca del derbi, pero en Barcelona. Bueno, pues evidentemente, como comprenderás, sentó bien el empate después del desastroso resultado de Pamplona. En el equipo, lógicamente, yo creo que en todos los equipos, la mayoría de futbolistas son responsables
y siguen el día a día y los partidos, a menos de los que consideran los rivales más directos, y en el vestuario del Barça esta mañana, en la previa del entrenamiento, de la última sesión de entrenamiento antes de recibir mañana al Young Boys en Champions League, pues lógicamente la sensación es de que habían salvado una bola de partido importante. Ponerse, o sea, con este arranque de temporada tan bueno que ha realizado el Barça, y de 7 partidos invictos y caer uno, claro, la ventaja con el Madrid era de 4, se ha reducido a 3 puntos. No es lo mismo estar a 3 que estar a 1. También por el aspecto psicológico, ¿no? Y en ese sentido, pues Hansi Flick y los futbolistas del Barça que están en el buen camino, que están en la buena dinámica, que la Liga, los resultados en este caso, le ofrecen la opción de poder seguir estando en lo más alto, en una posición cómoda, pero lógicamente también con un toque de atención de que no se pueden despistar. Sí, por supuesto, no se pueden confiar en ningún momento, a pesar del gran arranque, a final de cuentas, y a pesar de lo que fue esa derrota del Barcelona, todavía ahí está, con ese paso firme, al menos en cuanto a la tabla general se trata, bueno, a la tabla, punto, de la liga. Se me hizo muy Liga MX decir eso de la tabla general, pero bueno, eso entonces con nuestros insiders, como siempre, excelente, Rodri, muy pero no nos despedimos todavía. Vamos al tiempo extra porque queremos ver imágenes de ese niño de apenas 12 años. Es increíble que ya se le esté mirando también con esas expectativas, Jorge Méndez. Vamos a expandir un poquito sobre ese tema porque sí es bastante interesante por esto que vemos también. Rodri, tus impresiones, y además trae el número 19, ¿no? Yo es que me parece una locura esto, me parece una locura el hecho de que se tenga que tener ya un agente, un intermediario para niños, porque al final no dejan de ser niños, 12 años, la verdad que ves el vídeo, que además precisamente se ha hecho viral, y es espectacular lo que hace, cómo lo consigue, cómo se va, esa facilidad que tiene para irse de los rivales, pero es que me parece casi os diría excesivo, y sé que no es cuestión del Barça, esto es cuestión de todos los jugadores. Conozco en el Atlético de Madrid, sin ir más lejos, varios alevines, incluso a alguien que no es alevín, incluso Benjamín, que ya tienen agente, al igual que en el Real Madrid, que da la sensación de que no sé, que creo que nos estamos pasando demasiado con la profesionalización del fútbol cuando estás en fuerzas básicas y tienes una edad tan temprana. Y entiendo a George Méndez, que dirá, esto es una jungla, aquí quiero ser el león y quiero comerme a todo el mundo, por lo cual capto a todo lo que tenga a mi mano, pero me parece excesivo. ¿Excesivo? Y luego, sí, bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que es excesivo. Además, porque ya no es el que puedes tener, según quien elijas como agente, mejor o peor influencia. Es la estupidez que se le puede poner a un niño en la cabeza de pensar que tiene un representante. Uh-huh. Y los niños están para jugar al fútbol y sobre todo para hacer deporte. Uh-huh. Y luego lo que tenga que venir ya vendrá. Que con 16, 17 años uno ya quiera y que vea, o sea, que con 16, 17 años uno ya vea que la cosa que su carrera se puede perfilar y que puede llegar a cierto nivel y se considera que se deba tener un agente, pues muy bien. Uh-huh. Yo creo que Méndez no lo tiene, sí que lo tiene captado. Pero luego otra cosa, es que hasta hace 4 días nadie sabía de la existencia de este niño. Yo el primero, ¿eh? Yo, gracias a Dios, tengo mucho conocimiento de la interna del Barça, pero no conozco los niños del Alevín o los niños del infantil. No los conozco. Y cuando ves las imágenes te sorprende porque dices, pero hemos visto una jugada, ¿eh? Uh-huh. No hemos visto más. Por lo tanto, como diría aquel, pelota al suelo y a jugar con tranquilidad. Vamos a ver cómo se acaba desarrollando todo. Pero es lo que dice Rodri. Al final, cuando Méndez ve que hay una luz que destaca, pues para que se lo lleve Etre, me lo llevo yo. Y como poderoso caballero es don dinero, que si la familia está a falta de recursos y se le puede apoyar económicamente para que acabe firmando conmigo, que yo no sé si ese es el caso, no tengo ni idea, ¿eh? Pero sí que hay casos que han sucedido así, pues ahí está la historia. Sí, y es difícil para literalmente los niños que a los 12 años
existan las redes sociales, porque creo que también es consecuencia de eso, que estamos viendo esas imágenes también en las redes sociales, vemos la atención también y por supuesto hablar de esta manera y nosotros, y lo platicamos hasta con Ansu Fati, con Lamine Yamal y todavía lo decimos, la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación de todavía cuidarlos en ese sentido. Moy, ¿querías decir algo más? Sí, una cosa. Mira, por ejemplo, en el entorno mío familiar, mi hija Lucía, que tiene 12 años, tiene una amiga, bueno, su amiga del alma, que se llama Julia, que juega al fútbol, pero es que no te lo puedes imaginar. Es que no te lo puedes imaginar cómo juega al fútbol esa niña. Jugaba con Lucía. ¿Y la vas a Yo captar? no, a lo que voy es ahí, Rodri, a lo que voy es ahí. Es decir, es que no sabéis cómo juega al fútbol. Es algo fuera de lo común. Algo, o sea, tú la ves y dices, esta niña, si no se tuerce, esta niña va a vivir del fútbol. Y pese a que tiene 12 años y ahora juega es el primer año que empieza a jugar a fútbol 7, porque con 12 años aún juegas a fútbol 7, ¿no? La temporada que viene juega a fútbol 11. Ella ya ha participado con el equipo de fútbol 11, el Badalona Las Planas, ¿no? Que es un equipo formativo muy potente en el entorno de la ciudad de Barcelona, ¿no? Pues a ella ya le han venido agentes a picarle la puerta y sus padres, que son Vero y José, han dicho que no es el momento de eso, que es el momento de que la niña tenga ilusión por ir a jugar al fútbol. Y todos sabemos, todos los que la hemos visto jugar, que si no hay una lesión, que si no hay nada raro externo, esa niña va a vivir del fútbol. Porque ves que es una superdotada, ves que es diferente al resto, sí. Pero bueno, la cabeza de los padres, en este caso, como te digo, José y Vero, pues han dicho que calma, tranquilidad y para adelante. Es que tiene muchísimo que ver con el entorno también. Bueno, que me platiques de una niña. Que no, Cris, que no tiene que ver con el entorno. Esto tiene que ver porque el señor Moisés Llorens quiere que Vero y su marido, pues que le inviten a comer y por eso... Afortunadamente me invitan cuando quiero, porque son amigos, no como tú, conocidos. Bueno, muy bien. A ver, y que a mí me invitan al debut de cuando llegue también. No, escúchame, es que vamos a hacer una cosa, Cris. Cuando vengas a Barcelona para una cobertura, vamos a ir a ver jugar a la Julia. Venga, me parece. Agarraremos a Lucía y a Olivia, mis hijas, y nos iremos a ver a jugar a Julia. Hecho, muy. Pues como podrán ver, como podrán notar también, hace ratito que no los acompaño aquí en la Liga al Día, me había saltado totalmente la bronca. Vamos a regresar a eso, un double overtime, el tiempo extra aquí con la bronca. Con la pregunta, y Rodri, quiero arrancar contigo. ¿Sacar a Chesney del retiro es un error de Laporta, sí o no? Clarísimo. Y ojo que una cosa no tiene que ver con la otra porque viene de una lesión, pero vamos, sacar a un tío que lleva 4 meses en Marbella, que sabe Dios lo que está haciendo a nivel físico, igual está bien y que me cae a la boca, pero creo que es un riesgo importante y sobre todo lo que es una chapuza porque el Barça tenía a Arnau Tenas, que ahora mismo está en el Paris Saint-Germain y que me parecía mucho mejor portero a nivel de presente y a nivel de futuro y que seguramente podría estar siendo ahora mismo junto con Iñaki Peña y que se estuvieran jugando la portería del Fútbol Club Barcelona. Sería muy bonito, pero al final es lo que hay y el portero que yo creo que podría tener más perfil Barça está fuera del Barça, está en el Paris Saint-Germain. Y otro, que creo que es un cortoplacismo 100%, obligado por las lesiones, pues tiene que salir de su retiro y a ver cómo está. Yo creo que es un error importante. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es un error de planificación. Lógicamente nadie cuenta con que un portero se pueda romper la rodilla. Normalmente no tratas de pensar que nadie se va a romper. Es decir, que puedas, como le ha pasado a Courtois, ¿no? Que tengas una rotura fibrilar, pues es algo normal por el esfuerzo y todo. Pero una rotura de la rodilla que te vuelva a dejar fuera toda la temporada, pues es mala suerte en ese sentido. Y sí que es un problema de planificación. Yo sí que creo también que Arnau Tenas será muy buen portero. Cierto es, Rodri, que como tú bien sabes y conoces, en el Barça está el primer portero, en este caso Marc-André ter Stegen, el segundo, que es Iñaki, o el que fuese, pero en este caso es Iñaki Peña, y el tercero rota siempre jugando con el filial, y Arnau Tenas ya no tenía nada para jugar con el filial. Sí que es un error garrafal del club no haberle ofrecido la renovación que se merecía Arnau Tenas. Eso sí que es tal. Pero bueno, el hecho de que se te rompa un portero es una desgracia, pero bueno, la planificación sí que deja mucho
El otro día, hablando con un técnico de primera división, decía es que el Barça, el Madrid, el Atleti, todos los equipos grandes deberían tener en la nómina de plantilla, siendo grupos tan cortos, un tercer portero de 37 o 38 años, como tiene, por ejemplo, el Manchester City, que no juega nunca el tercer portero de Manchester City, pero ahí está, porque vale más jugar con un tío de experiencia de 37 o 38 años que no hacerlo con un chico de 18. ¿Por qué? Pues porque la experiencia y la presión se lo puede comer en según qué momento. Otra cosa es si Iñaki Peña da el nivel que exige, que yo creo que nivel tiene, pero sobre todo si da la seguridad que necesita que transmita un portero para un equipo como el Barça, que ahí a veces tengo dudas. El problema ahí es que el Barça, desgraciadamente, y a mí me da la sensación que es hacia dónde irá, tendrá que ir al mercado a buscar un portero de garantías. Sí, un primer portero. Entre que creo que Ter Stegen no se va a recuperar bien y que ya tiene una edad y que Iñaki Peña no acaba de convencer, me da la sensación de que al final vas a tener que pagar. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que el Barça, uno de los puntos de mercado que va a tener que trabajar mucho para la próxima temporada es la portería. Buscar un portero joven y un portero joven que se maneje bien con los pies y que sea resolutivo y que sea para ser titular para un equipo como el Barça, pues eso vale mucho dinero. Veremos cuando acaben de cerrar el acuerdo con Nike hasta dónde puede llegar el Barça, pero el Barça va a tener que rascarse el bolsillo en busca de encontrar un portero, porque es verdad que está Diego Kochen, que es portero de madre venezolana, padre peruano, estadounidense y que juega en el Barça, que le tienen mucha fe puesta a él, al igual que Astrálaga, que es un cancerbero vasco que juega en el filial del Barça, ¿no? Pero claro, esos niños a día de hoy están para jugar en el primer equipo, pues no. Sí, esa es una respuesta que solo la sabríamos si es que lo ponen, ¿no? En lugar de alguien que es tan valioso como Marc-André Ter Stegen. Ok, entonces no fue bronca, fue el segmento lo vamos a poner de acuerdo, porque increíble. Caricias. Sí, qué buena manera de cerrar también entonces esta edición de la Liga al Día. Les recordamos que pueden seguir a Rodrigo Fáez y a Moisés Llorens en sus redes sociales para la última información. Como verán, Moy tiene pocas tardes tranquilas también. Días. Esperemos que esté allá. Buenas tardes, días, mañanas, noches, un poco. No, porque cuando estoy tranquilo me llama Rodri y me incordia, por lo tanto, ni una P punto suscriptivo. Pues no me cojas el teléfono. No, es que no te cojo, pero igualmente me llamas y molestas, ¿me entiendes? Ok, dijo, no, el acuerdo, ¿cuál acuerdo? Aquí hay bronca porque hay bronca. Rodri, Moy, un gustazo. Como siempre, recuerden que pueden ver toda la actividad de la liga a través de la pantalla de ESPN toda la temporada y nosotros nos vemos en unos días. Gracias.